En primer lugar, decía, es un día triste. Un compañero, Juan Generoso Aranda, que venía todos los lunes con nosotros aquí a las concentraciones, ha estado en varias de las movilizaciones a las que hemos ido en Madrid, en más sitios, estuvo con el coche apoyando cuando estuvimos en la marcha andando a Jaén, en fin, una persona implicada en las movilizaciones de la plataforma. En feria falleció y quiero que por lo menos dediquemos en su memoria un minuto de silencio. Bueno, vaya en memoria del compañero. Y retomando las concentraciones, el otro día el compañero José Valentín hacía una pregunta, estuvimos con otro motivo, estuvimos haciendo una entrevista y hacía una pregunta o una pregunta interpelándonos a todos en voz alta. Bueno, se retoman las movilizaciones y la pregunta es muchas veces la de siempre. Bueno, y merece la pena. Hay motivos para continuar con las movilizaciones. Pues mirad, después de... La respuesta casi siempre es la misma, pero conviene recordarla y conviene recordar la situación. Después de casi 6 años, sí, casi o más de 6 años, o más de 6 años de movilizaciones de los movimientos pensionistas en todo el Estado y aquí en Linares, la situación del sistema público de pensiones y de los pensionistas ha cambiado. Y ha cambiado en unas cosas a mejor, en otras cosas no ha cambiado nada, sigue estable en situaciones que consideramos negativas y que reivindicábamos hace 6 años o 7 años y siguen teniendo vigencia porque no se han movido. Y en algunas cuestiones, habíamos dicho, ha mejorado y en algunas otras cuestiones, por desgracia, incluso ha empeorado. Son motivos más que suficientes para decir que las movilizaciones, la sensibilización, la información, el intento de que la ciudadanía y las personas pensionistas en particular entiendan que movilizándose, que siendo cada vez más, siendo más numerosos en la exigencia, exigiendo a las administraciones las que nos tienen que gestionar y gobernar, lo mismo el sistema público de pensiones, que el resto de cuestiones que afectan a los pensionistas y personas mayores, como sanidad, dependencia, que tienen una influencia enorme sobre la vida y las condiciones de vida de las personas mayores. Es el momento de decir que hay que renovar las movilizaciones y podemos encontrar múltiples motivos y seguro que ahora cuando abramos el debate para las personas que quieran intervenir o hacer su aportación, encontraréis múltiples motivos. Yo voy a mencionar algunos, por ejemplo. Muchas veces pensamos que las cuestiones conquistas, derechos, condiciones salariales y demás, creemos que son unas cuestiones que una vez que están vigentes son para siempre, están ahí y que lo único que cabría esperar es mejorar en las cuestiones que son mejorables. Eso sería lo lógico, pero la experiencia nos demuestra que no hay nada perpetuo y perenne si no hay una ciudadanía dispuesta a entender que esos son sus derechos y que lo que cabe es mejorarlos, pero nunca perderlos. Tenemos un ejemplo reciente, yo me baso en un ejemplo reciente.
Bueno, pues en Argentina las pensionistas y los pensionistas llevan movilizándose también toda la semana, por la pérdida de poder adquisitivo en sus pensiones. El gobierno del señor Milei, el de la motosierra, el que iba a recortar los beneficios de la casta y tal, está devolviendo la deuda, la enorme deuda que tiene Argentina, está devolviéndola al Fondo Monetario Internacional y otras entidades financieras acreedoras. ¿Cómo la está devolviendo? Recortando en el estado de bienestar de los argentinos y las argentinas, recortando en gasto social de los argentinos y las argentinas. En concreto, a los pensionistas, desde que está el gobierno de Milei, han perdido le ha recortado el 30% de poder adquisitivo. Pues resulta que es que no sé si es Parlamento o Senado el argentino, bueno, en la Cámara Legislativa Argentina hay una ley, no sé cómo la llaman ellos, habían promulgado una ley de revalorización de las pensiones del 8%. Pero como el presidente de la República Argentina tiene capacidad de veto, ha vetado esa ley para que no revaloricen las pensiones en el 8%. Eso ha sido el motivo de estas movilizaciones. Y por desgracia, lo que vemos es cómo responde el gobierno a las movilizaciones de los pensionistas. No sé si habéis tenido ocasión de verlo, si no, os invito a que indaguéis y busquéis información. Está respondiendo con gases lacrimógenos, con porras, con paliza. Así está respondiendo el gobierno. Por eso digo que tenemos que pensar que las cuestiones, por desgracia, los avances, los derechos, las mejoras, no son perennes, no son perpetuas, si no hay una ciudadanía movilizada, unida, capaz de defenderla y capaz de luchar por mejorar en las cuestiones que considere que no están posibilitando llevar una vida digna o una verdadera calidad de vida a las personas mayores. Decía, haciendo ese repaso, he traído el ejemplo, tal vez por dar una respuesta a la primera pregunta que me hacía yo mismo y que os invitaba a que nos la hiciésemos. El sistema público de pensiones y el repaso que intentaba hacer de los 6 años hacia acá, que comenzamos con las movilizaciones, hay cuestiones que se han avanzado. En aquel tiempo, y yo creo que fue el principal detonante, las pensiones estaban casi congeladas, subían con el 0,25% de la reforma de 2013 que hizo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, subían solo con el 0,25%, estaban prácticamente congeladas. Existía una cuestión que era el factor de sostenibilidad que iba a entrar en vigor en 2019, que no era ni más ni menos que un recorte, un coeficiente que recortaba, que reducía el cálculo de la pensión inicial de los futuros pensionistas. Existía, y sigue existiendo ahora lo revisaremos, existía que la reforma de 2011 prolongó la edad de jubilación de los 65 a los 67, prolongó el periodo de cálculo de los 15 a los 25 años. Existían unas condiciones que habían empeorado sustancialmente en las pensiones que originaron, yo creo que fue el detonante que originó las movilizaciones. 6 años después, analizando sin ser muy exhaustivo, se puede hacer un análisis pormenorizado, se puede hacer, otras veces lo hemos hecho, tenemos, como decía, mucho tiempo y cuando sea menester lo realizaremos, pero por hacer una enumeración ligera, mejoró algo porque las pensiones hoy se revalorizan con el IPC. El IPC medio, sabéis la discusión de si medio o consolidado, pero viene a revalorizarse con el IPC y algunas veces lo hemos hablado, en un periodo largo de tiempo, una serie larga de tiempo, se tienden a igualar. Lo que sí puede tener es diferencia en años puntuales.
se derogó el factor de sostenibilidad. ¿Os acordáis que primero se retrasó su entrada en vigor? Se iba retrasando año tras año. Eso no era una cuestión, que es lo que quiero que recapacitemos, eso no era una cuestión graciosa de quien estaba en aquel tiempo y tenía capacidad gobernando y tenía capacidad de derogarlo. Eso fue por las presiones y las movilizaciones que había en las calles de todos los pensionistas. Pues bien, se fue retrasando, se pospuso y al final se derogó el factor de sostenibilidad, que era un peligro y una carga de presión para los futuros pensionistas, los que se iban a ir jubilando posteriormente. Se avanzó en otra cuestión importante, lo que veníamos denunciando desde los movimientos de pensionistas, en que había gastos que estaban asumiéndose por la Seguridad Social, que lo llamábamos y se llama, por lo que se ve técnicamente impropios, pues no son propios, de pago de pensiones, gastos sociales de bonificaciones para la creación de empleo, gastos sociales también para incentivar la natalidad, muchos gastos sociales que estaban saliendo, que venían saliendo año tras año, tradicionalmente venían saliendo de las cuentas de la Seguridad Social. Se avanzó en eso porque a partir de 2022, con el cambio de la ley, a partir de 2022, esos gastos se han separado, los que siguen existiendo y las bonificaciones que siguen existiendo se sufragan por la vía de los presupuestos generales del Estado, vía de presupuestos de las administraciones públicas, de forma que todos los años en los presupuestos generales del Estado se destina a la Seguridad Social, aunque se siguen abonando por la Seguridad Social, porque muchas veces no es solo el abono, sino que son bonificaciones en las cuotas empresariales y en las cotizaciones. Y entonces, para compensar esos gastos, los asume quien corresponde asumir vía presupuesto y no salen de las cotizaciones. Y las cotizaciones deben de ser y son para pagar las pensiones de los pensionistas actuales y de los futuros pensionistas. Se ha avanzado en eso. Hay otras cuestiones, como decía, que no han cambiado. No han cambiado porque, primero, los gobiernos, los distintos gobiernos que ha habido, no han querido cambiarla, y eso se lo ponemos y se lo debemos de poner en su debe al ministro Escrivá de la Seguridad Social y al gobierno del PSOE en un tiempo con Unidas Podemos. Ahora a quien hay que exigirle al gobierno del PSOE consumar. No cambió que venimos arrastrando la prolongación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Se pide que cuando mínimo la edad de jubilación vuelva a ser a los 65 años. No ha cambiado nada. Pero no solo eso, sino lo que es peor, se está profundizando en prolongar el trabajo por encima de la edad ordinaria de jubilación. Y desde el gobierno, con medidas que están tomando, están tratando de incentivar que se trabaje después de jubilado. Eso es una cuestión muy peligrosa. Denunciamos esa cuestión, una cuestión peligrosísima, porque primero introduce la idea de que las personas, cuando llega el final de su vida laboral, con la excusa de que tienen que mantenerse activas, se hagan a la idea de que no dejan de trabajar. Bueno, pues la plataforma del INARE en defensa del sistema público de Sistema público de pensiones, después del verano, aquí en el paseo del Inerejo. Hoy se está hablando de lo que se ha conseguido hasta ahora en estos años de cancelaciones, pero también de lo que aún queda por reivindicar. Claro, pero no solamente
solamente de lo que aún queda por reivindicar y por conseguir, sino por mantener un poco la llama encendida de que nos debemos de preocupar a los trabajadores, jubilados o en activos, debemos de preocuparnos por las condiciones que hemos conseguido hasta ahora que se mantengan, no que volvamos atrás. Esto es fundamental. Porque, por ejemplo, dices de lo que queda por conseguir. Hay un tema interesante que llevamos ya 3 o 4 años reivindicando porque se aprobó en una ley en el Parlamento Nacional, que era realizar una auditoría realmente de los gastos de la seguridad social. Esa auditoría tendría que haberse hecho a los 6 meses siguientes de aprobar la ley. Sin embargo, llevamos ya 2 años y pico o 3 y el gobierno no le mete más. Y es el mismo gobierno, porque es el gobierno de coalición el que lo aprobó, ¿no? Y después estamos viendo, como comenta ahora Ildefonso también, lo que está pasando en Argentina. Es decir, que con un cambio de gobierno podemos volver otra vez a lo que hacía Rajoy, ¿no? El 0,25%, el no mantener el poder adquisitivo. Porque siempre, tradicionalmente, las pensiones es algo a lo que han recurrido, no solamente para vaciar la hucha, como hicieron. Zapatero dejó la hucha con 70 y tantos mil millones y llegó a estar prácticamente a los 10, no sé si quedaron 5.000 como que lo invirtieron en otras cosas. Y entonces, ¿qué está pasando ahora en Argentina? Esperemos que no pase aquí, y es volver a atacar otra vez al sistema de pensiones, echar para atrás un acuerdo que había para renovar, para mejorar las pensiones, el índice de crecimiento de las pensiones. Y eso, si no estamos alertas, si no estamos atentos, si no estamos movilizados, por ejemplo, el 26 del mes que viene, de octubre, hay una gran movilización otra vez en Madrid, para recordarle al gobierno y también a la oposición, por si algún día llega el gobierno, que estamos aquí, que estamos movilizados, que no vamos a permitir ni un paso atrás en el tema de los conseguidos por los pensionistas hasta ahora. Hay personas concentradas hoy aquí, pero debería haber muchas más, ¿verdad? Gente, no solamente pensionistas, sino bueno, personas que están ahora mismo. Siempre hemos dicho eso, porque nosotros no estamos defendiendo en realidad las pensiones nuestras. Estamos defendiendo más las pensiones futuras, las pensiones que vienen. Nosotros al fin y al cabo tenemos, pero muchas veces vosotros mismos los jóvenes decís, si nosotros cobraremos pensiones, yo creo que sí, que cobraréis pensiones, todo el mundo cobrará pensiones, pero para eso también hay que tratar el tema de la migración, es decir, si no tenemos población nativa suficiente, si no, hoy por ejemplo empieza el curso escolar o mañana, ¿no? La reducción continua que hay de plaza y tal, porque no hay nacimiento. Tendrán que venir personas del extranjero que vengan dispuestas a trabajar, que son los que van a garantizar las pensiones, son los que con su trabajo y sus cotizaciones van a garantizarlas en el futuro. Y ese es un tema que nos tenemos que plantear, que va absolutamente unido una cosa a la otra. Un llamamiento para que todos los lunes las personas, los ciudadanos y mujeres Claro, la ciudadanía en general, hablamos de la ciudadanía en general, donde entendemos que la gente que está trabajando a esta hora no puede venir, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sus representantes sindicales, los liberados sindicales o los sindicatos, tendrían que estar aquí, porque como te digo, nosotros no estamos reivindicando solo la mejora de las pensiones nuestras, que lo único que pedimos es que se mantenga con el poder adquisitivo, es decir, que si hay el IPC que sube el 3%, porque a las pensiones se le aplica el 3%. Pero en el tema de los trabajadores del futuro, los trabajadores actuales, que son los pensionistas del futuro, en realidad tienen que preocuparse más, porque lo hemos comentado muchas veces aquí, mientras estamos trabajando, no nos preocupamos por el tema de las pensiones. La verdad, hombre, yo soy sindicalista también, y ni siquiera en el sindicato hemos tenido debate sobre el futuro de las pensiones. Las pensiones te encuentras cuando terminas de trabajar, llega la jubilación, entonces empiezas a enterarte. Pues es interesante que los trabajadores, yo se lo digo a algunos jóvenes con los que hablo del tema, que se vayan preocupando ya, que se vayan interesando, porque en el fondo la pensión no es nada más que un salario en diferido. Es decir, un salario que cobra, pero que deja en el Estado para que después, con su interés y toda esa historia, lo pueda recibir como una pensión, no como un salario, sino como una pensión. Entonces, de ese tema tendrían que estar informados los trabajadores. Cuando ven su nómina, tendrían que entender un poco ese concepto. Y por tanto, ayudar también en estas concentraciones a defender esa situación. Que se mantenga el sistema de pensiones, que se mantenga el poder adquisitivo, que es fundamental,
y que cuando haya cambio de gobierno y que tenga otra orientación, seamos capaces de movilizarnos para tratar de no perder los derechos que nos constituyen. Gracias a vosotros. No ha cambiado nada.